Cuando era niña, mi más grande anhelo era ser misionera. I was about 8 years old, Tenía 8 años and we had some missionaries come to our church. y llegaron misioneros a nuestra iglesia. I was living in Colorado, Vivía en Colorado, in the United States, en Estados Unidos. and these missionaries said they were serving in Africa, Y estos misioneros estaban sirviendo en África and they said, "We need help, come serve with us." y decían, necesitamos ayuda, vengan a servir con nosotros. And I remember looking around the room, Y recuerdo haber visto en la habitación and I thought, these people aren't going to Africa. y pensé, estas personas no van a ir a África, They have houses, tienen casas, they have cars, tienen autos, they have jobs. tienen trabajos. It would be very difficult for them to leave. Sería muy difícil para ellos irse. But I looked at myself. Me miré a mí misma, I was only 8 years old, solo tenía 8 años and I thought, I don't have a house, y pensé, yo no tengo casa I don't have a car, o auto I don't have a spouse or children, o cónyuge, hijos, so I could go. podría ir. So I decided to plan my life so that I was available to go wherever God called me. Así que decidí planear mi vida para siempre estar disponible cuando Dios me quisiera llamar. When I was 12 years old, Cuando tenía 12 años, I had a period of time where I felt God's clear call to be a missionary. sentía que Dios estaba llamándome muy claramente. And I assumed that that would be to Latin America. Y pensé que sería en América Latina. So when I was a teenager, I signed up for a mission trip. Cuando era adolescente me enlisté para un viaje misionero. When I was 14, I went to Venezuela Cuando tenía 14 fui a Venezuela for 1 month. por un mes And when I was 15, I went to Panama. y cuando tenía 15 fui a Panamá And I stayed there 2 months. y me quedé 2 meses. And we went into the Darien jungle, Y nos adentramos en la jungla and we had the opportunity to share the gospel for the first time with some people who live there, some Kuna people. y tuvimos la oportunidad de compartir el Evangelio con los locales. And a whole village came to know Jesus. Y una aldea entera pudo conocer a Jesús. And I thought, wow, this is what I want to do. Y pensé, wow, esto es lo que yo quiero hacer. So I assumed that God would take me back to Latin America. Y pensé que Dios me llevaría de vuelta a América Latina. But instead, after I got married, Pero en vez de eso me casé. my husband and I were called to the Philippines. A mi esposo y a mí nos fuimos llamados a Filipinas. So we ended up serving there for 2.5 years. Terminamos sirviendo ahí 2 años And the little bit of Spanish that I knew was very helpful y lo poquito que conocía de español fue de gran ayuda because in the Philippines they have a language that's a blend of 3 languages. porque en Filipinas tienen un idioma que es la mezcla de 3 idiomas. They have Tagalog and Spanish and English. Tienen Tagalog, español e inglés And they're all mixed together. y todos están mezclados. So it really helped that I had some Spanish. Ayuda mucho que tenía algo de español. But then God took us back to the United States Después Dios nos regresó a Estados Unidos and then to Canada, y luego nos llevó a Canadá and now we live in California. y ahora vivimos en California. And this is never what I imagined. Y jamás imaginé esto. The last thing I wanted was to live in the United States. La última cosa que quería era vivir en Estados Unidos. No, Lord, send me somewhere else. Por favor, Dios, envíame a otro lugar. But God is blessing us in California. Pero Dios nos bendice en California. I teach at a university called Biola, Enseño en una universidad llamada Biola and I have students from all over the world. y tengo estudiantes de todo el mundo. And when Jack and Lucy invited me to come here, Cuando Jack y Lucy me invitaron a venir para acá, I thought, wow, finally, Latin America. pensé, wow, finalmente América Latina. So here we are. Y aquí estamos. Today we're going to be talking about the story of Abraham. Hoy vamos a hablar de la historia de Abraham. God calls Abraham in Genesis chapter 12. Dios llama a Abraham en Génesis 12. It's a wonderful story, Es una historia maravillosa and it's a challenging story.
Es una historia que desafía, because it makes us wonder, would I be willing to go wherever God calls me to go? porque nos hace la pregunta, ¿estaría dispuesto a ir a donde Dios me llama? Even if it's in the United States. Incluso si es Estados Unidos. So in this story, God promises Abraham that he will have a great name. En esta historia Dios le promete a Abraham que su nombre será engrandecido And he's going to have to go on a big move. y tendrá que mudarse grandemente And he will be a great blessing. y que será una gran bendición. So 3 big things. 3 grandes cosas. In the story right before this one in Genesis, En la historia justo antes que esta en Génesis, the people are building this tower, the Tower of Babel. la gente está construyendo esta torre, la Torre de Babel, And they do it because they want to make a name for themselves. y lo hacen porque quieren que su nombre sea enaltecido. But God calls Abraham out of that place Pero Dios llama a Abraham fuera de ese lugar, because he wants to make Abraham's name great. porque Él quiere hacer el nombre de Abraham grande. It's not, for Abraham, it's not a selfish pursuit Para Abraham no es algo caprichoso de sí mismo, because God is the name maker. porque Dios es el que da los nombres. So in my life journey, I've moved many, many times. Durante mi vida me mudé muchas veces. My husband and I have now been married for 26 years, Mi esposo y yo hemos estado casados por 26 años and we've moved 16 times. y nos hemos mudado 16 veces. That's a lot of moving boxes. Esas son muchas cajas de mudanza. We've lived in 3 countries Vivimos en 3 países and 4 states of the U.S. y 4 estados en Estados Unidos. That's many kilometers. Esos son muchos kilómetros. And one thing we've tried to do in each place Y una cosa que hemos intentado hacer en cada lugar is try to make the place we live beautiful. es embellecer el lugar en el que estamos. One place we lived, one house had no trees, Una casa en la que vivíamos no tenía árboles and the backyard was very hot. y el patio estaba ardiendo. We wanted to have shade, we wanted a tree, Queríamos un árbol para que hubiera sombra, but you can't plant a big tree. pero no puedes plantar un árbol grande, You have to plant a little tree, tienes que plantar un árbol and it takes many years before it becomes big. y toma muchos años antes de que se haga grande. We didn't know how long we would live there, No sabíamos qué tanto tiempo duraríamos ahí, so we planted trees anyway, pero plantamos los árboles aún así, because we realized even if we don't live here, porque nos dimos cuenta, incluso si no vivimos aquí, somebody should have a tree who lives here. el que sí vive aquí debería tener un árbol. And so they say the best time to plant a tree is 20 years ago. Nos dicen que el mejor tiempo para plantar un árbol es 20 años atrás, But the second best time to plant a tree is today. pero el segundo mejor tiempo es ahora. And if we keep waiting to plant trees, we will never have shade. Y si continuamos deliberando de plantar árboles, pues nunca van a ser plantados. So I checked this morning on Google Maps Chequé este punto en Google Maps to see if the tree is growing, para ver si el árbol está creciendo, because we moved away long ago. porque nos mudamos de ahí hace mucho tiempo. The tree was still very small. El árbol todavía está pequeño, And now the tree has a little bit of shade, pero ahora sí da sombra, so someone else can enjoy it. para que alguien más lo pueda disfrutar. When we come to the story of Abraham in Genesis 12, Cuando llegamos a la historia de Abraham en Génesis 12, he's already made one major move. ya ha hecho una gran mudanza. So he begins his life in the city of Ur, Empieza su vida en la ciudad de Ur, in Babylon, in the area of Mesopotamia, Babylon. en el área de Mesopotamia, Babilonia. And when we come to his story, God says to leave his father Y cuando llegamos a su historia, Dios le dice, deja a tu padre and go to the land I will show you. y ve a la tierra que te mostraré. If we back up to chapter 11, Si nos regresamos al capítulo 11, we find out a little bit about Abraham's family. encontramos algo acerca de la familia de Abraham. And it's helpful for us to know a little bit about what he's dealing with in his family.
family. Y es de mucha ayuda saber qué pasa con su familia. So we'll read from Genesis 11, starting in verse 27. Leemos Génesis 11, empezando desde el 27. This is the account of Terah's family line. Este es el relato de la familia de Taré. Terah became the father of Abram, Taré fue el padre de Abraham, and Nahor and Haran. Nacor y Harán, So 3 sons. 3 hijos. And Haran became the father of Lot. Y Harán fue el padre de Lot. And while his father Terah was still alive, Haran died in Ur of the Chaldeans. Pero Harán murió en Ur de los Caldeos mientras su padre Taré aún vivía, And that was the land of his birth. y su tierra natal. Abram and Nahor both married. Abraham y Nacor se casaron. The name of Abram's wife was Sarai, El nombre de la esposa de Abraham era Sarai, and the name of Nahor's wife was Milcah. y el nombre de la esposa de Nacor era Milca. She was the daughter of Haran, Era la hija de Harán. the father of both Milcah and Iscah. Mm, No, maybe. Padre de Milca e Isca. So Sarai was childless because she was not able to conceive. Sara no tenía hijos porque no podía quedar embarazada. This is a very big problem. Este es un problema muy grande. When a couple today is childless, it's very sad. Cuando una pareja no puede tener hijos hoy es triste, But in ancient times, it was even worse pero en tiempos antiguos era incluso peor, because without children, there's nobody to care for you in your old age. porque sin hijos no hay nadie que te cuide en tu vejez, There's no one to inherit your property. no hay nadie para que herede tu propiedad, And most importantly, there's no one to remember your name. y más importante aún, no habrá nadie que recuerde tu nombre. So in verse 31, it says, Terah took his son Abram, his grandson Lot, son of Haran, his daughter-in-law Sarai, the wife of his son Abram, and together they set out from Ur of the Chaldeans to go to Canaan. En el versículo 31 dice, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nuera Sarai y a su nieto Lot, y salieron de Ur de los Caldeos. Taré se dirigía a la tierra de Canaán, pero se detuvieron en Harán y se establecieron ahí. And then it says when they came to Haran, they settled there. Yes. Terah lived 205 years and he died in Haran. Taré vivió 205 años y murió en Harán. Now, I'm guessing that most of you don't find genealogies to be very inspiring. Pienso que muchos de ustedes no consideran las genealogías inspiradoras, But if we take the time to read them, pero si nos damos el tiempo de leerlas, we can begin to see what are the challenges that people are facing. podemos darnos cuenta de los desafíos que las personas enfrentaban, What are the family dynamics? cuáles eran las dinámicas de familia. So we've learned that Abram set out from Ur and he goes all the way to Haran with his father. Vemos que Abraham salió de Ur y fue a Harán junto con su padre. This is already 1,000 kilometers. Estos ya son 1000 kilómetros, They're very far away from home. muy lejos de casa. And as we heard in the passage, one of Abram's brothers died. Y como escuchamos en el pasaje, uno de los hermanos de Abraham murió, His brother Haran. su hermano Harán. So I don't know why they moved to a place that has the same name as his brother. Me pregunto por qué se mudaron a un lugar que tiene el mismo nombre que su hermano muerto. Maybe Terah named that place Quizás Taré nombró ese lugar after his dead son. en honor a su hijo muerto. So when they move, they're also losing another one of Abram's brothers. Cuando llegan ahí, pierden a otro de los hermanos de Abraham. So one is dead and one stays in Ur. Así que uno murió y el otro se queda en Ur. So Abram and Sarai have no children. Abraham y Sarai no tienen hijos. And the way that they handle the problem of not having children in ancient times Y la manera en la que lidiaban con el problema de no tener hijos en los tiempos antiguos, if the man dies,
Si el hombre moría and his wife has no children, y su esposa no tiene hijos, then the woman is supposed to marry her brother-in-law. la esposa tiene que casarse con el hermano. So the brother-in-law is able to then bear children for his dead brother. Para que el hermano pueda darle hijos al hermano muerto. But Abram doesn't have any brothers coming with him. Pero Abraham no tiene hermanos ni cerca de él. So Sarah has no baby Sara no tiene hijo and no brothers, y no tiene hermanos which makes them especially vulnerable. y los hace especialmente vulnerables. And then when they get to Haran, Abram's father dies too. Y cuando llegan a Harán, el padre de Abraham muere también. And that brings us to chapter 12. Y eso nos trae al capítulo 12. God has called Abram to go all the way to the land I will show you. Dios le dice que vaya a la tierra que le va a mostrar. He doesn't know how far that will be, Abraham no sabe qué tan lejos va a ser, but it turns out to be another 900 kilometers away. pero son otros 900 kilómetros. So now he's very, very far from home. Y ahora está muy, muy lejos de casa. So here's the family tree. Este es el árbol familiar. So we have Terah with his 3 sons, Tenemos a Taré con sus 3 hijos. and then Haran dies, Harán muere and Nahor stays behind, y Nahor se queda atrás. and then Terah dies. Después Tera muere. So we have just a small family of people now. Ahora tenemos una familia reducida. In chapter 12, verses 1 through 3, God speaks to Abraham and he says, "Go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you." En el capítulo 12, del 1 al 3, Dios le dice: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. I will make you into a great nation and I will bless you. Haré de ti una gran nación, te bendeciré, And I will make your name great and you will be a blessing. y te haré famoso y serás una bendición para otros. I will bless those who bless you, and whoever curses you, I will curse. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. And all peoples on earth will be blessed through you. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. So we don't know how or when God spoke to Abraham, No sabemos cuándo y dónde Dios habló con Abraham, but he gives him very specific instructions pero le da instrucciones muy específicas to leave his home and go far away. de irse de casa y caminar muy lejos. But he doesn't know exactly where he's going. Pero no sabe exactamente a dónde está yendo. When I said to the Lord at 8 years old, "Here I am, send me," Cuando tenía 8 años y le dije al Señor: aquí estoy, envíame, I didn't know where he would send me. no sabía a dónde me enviaría. God does not require for us to know the destination. Dios no requiere que sepamos nuestro destino, He simply asks us to be obedient. solo nos pide que seamos obedientes. We're supposed to go even if we can't see the whole journey. Tenemos que ir, incluso si no podemos ver todo el trayecto. Here's our passage. I forgot. We already read it. Okay. So on Abraham's journey, he visits many places. Durante el trayecto, Abraham visita muchos lugares. So I thought I would take you on a short field trip Así que pensé que los llevaría en un viajecito, because I've been to some of the places where Abraham traveled. porque he estado en uno de los lugares en los que Abraham estuvo. And it's nice to see it for yourself. Y es grandioso verlo por ti mismo. So when Abraham moves from Haran down to Canaan, he must go through the city of Laish. Cuando Abraham se va de Harán hacia Canaán, tiene que pasar por Laish. There was only one road going that way, Solo había un camino que dirigía hacia allá, and Laish is right there along the road. y Laish está de pasada. And they had no Walmart, No tienen Walmart, and they had no Oxxo. no tienen Oxxos. They had to stop in the local town and trade for food and water. Tenían que parar al pueblo para poder intercambiar por comida y agua.
So what we're looking at here is the gate of the city of Laish. Lo que están viendo aquí atrás es la entrada de Laish. You can see it's like an arch, Pueden ver que es un árbol and it's filled in with mud. y está lleno de lodo. So when the archaeologists found the arch, they didn't want to take the mud out because they don't want it to collapse. Cuando los arqueólogos la encontraron no querían sacar el lodo porque si no podía colapsar. This is a very old gate. Esta entrada es muy vieja, It's 4,000 years old. tiene 4,000 años. This is the gate that was there when Abraham came by. Esa es la entrada cuando Abraham pasó por ahí, Because that's when Abraham lived. porque eso es cuando Abraham vivió. And I'm sure he had to stop here. Y estoy segura que tuvo que parar aquí. He didn't leave a little sign that said Abraham was here. No dejó una señal que dice Abraham estuvo aquí. So I can't prove to you that he went here. Así que no puedo probarte exactamente que estuvo ahí, But it's very, very likely. pero es muy probable. Then he continued on to Shechem. Después llegó a la tierra de Siquem. Shechem is a city between two mountains. Siquem es una ciudad entre dos montañas And it was an intersection of two roads. y era la intersección de dos caminos. So one road is going north to south, and the other one goes off to the west. Uno iba del norte al sur y el otro al oeste. And right at the intersection is this city of Shechem. Y justo en esta intersección está Siquem. And the Bible tells us that Abraham stopped here for a bit. Y la Biblia nos dice que Abraham se quedó aquí un tiempo. Then he continues on to Beersheba. Y continúa y nos dice que se quedó en Berseba. This is at the southern part of Israel. Esto está al sur de Israel. And we find out in the other chapters of Genesis that Abraham lives here for a while. Y en otros capítulos de Génesis se nos dice que Abraham vivió aquí por un tiempo. And his servants who work for him dig many wells. Y los sirvientes que trabajaban para él excavaron muchos pozos. It's a very dry desert, Es un desierto muy seco, kind of like Hermosillo, como Hermosillo, and probably very hot too, just like here. y probablemente muy caliente como aquí. Actually, it was very hot the day I was there. De hecho, estaba muy caliente el día que estuve ahí. So this is one of the wells that archaeologists have discovered in Beersheba. Este es uno de los pozos que los arqueólogos han encontrado en Beersheba. And above the ground, they rebuilt it so we could see what it would look like. Y por encima del suelo lo reconstruyeron para que pudiéramos ver cómo se veía. But below the ground, it dates to the time of Abraham. Pero debajo del suelo data hacia el tiempo de Abraham. So I can't prove this is his well, No puedo probar que este es su pozo, but it seems likely. pero parece que sí. Then he kept going down into the Negev. Después bajamos a Negev. Now you can see how dry it really is. Ahora pueden ver qué tan seco es ese lugar. Very challenging to find water and food. Es un gran desafío encontrar agua y comida. So when you're reading Genesis Cuando leen Génesis and you read that Abraham's herdsmen are fighting with other herdsmen to find water, y cuando ves que los pastores de Abraham se pelean con otros pastores por agua, this is why. es por esto. Because it's very difficult. So let's look at the map again and see his journey all together. Veamos el mapa otra vez para ver su viaje en su totalidad. So we have Laish way in the north, Tenemos a Laish en el norte, and there's Shechem between the two mountains, después tenemos Siquem entre los dos montes, and then Beersheba, después Beersheba and then the Negev. y después Negev. And Abraham also goes to Egypt. Y Abraham también va a Egipto. So that's farther off the map. Así que eso es más para hacia la esquina. If we continue on in chapter 12, let's start reading in verse 4. Continuamos en el capítulo 12, versículo 4. So Abram went as the Lord had told him, and Lot went with him. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado y Lot fue con él. Abraham was 75 years old when he set out from Haran. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. We never retire from obeying God.
Nunca nos retiramos de obedecer al Señor. He took his wife Sarai, his nephew Lot, and all the possessions they had accumulated, and the people they had acquired in Haran, and they set out for the land of Canaan and arrived there. Tomó a su esposa Sarai, a su sobrino Lot, y todas sus posesiones, sus animales y todas las personas que habían incorporado a los de su casa en Harán. They're like a small village. Son como una pequeña aldea. We find out later that Abraham has 318 men who live in his household. Después se nos dicen que dentro de la casa de Harán viven 381 hombres. It's a very big community traveling together. Es una comunidad muy grande viajando juntos. Abram traveled through the land as far as the site of the great tree of Moreh at Shechem. Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem, And now you know what Shechem looks like. y ahora saben cómo se ve Siquem. And at that time, the Canaanites were in the land. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. And Yahweh appeared to Abram and said, "To your offspring I will give this land." Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. So he built an altar there to the Lord who had appeared to him. Y Abraham edificó allí un altar y lo dedicó al Señor. So this painting shows us the moment where Abram builds the altar. Esta pintura nos muestra el momento en el que Abraham I hizo just, el altar. I just want us to notice how awkward this promise is. Quisiera notar qué tan rara y incómoda es esta promesa, Because the Canaanites are already living there, porque los cananeos ya están viviendo ahí, but God says he's going to give it to Abram. pero Dios le dice que la tierra se la va a dar a Abraham. So probably there will be conflict. Probablemente habrá conflicto, But actually, it's not that he's giving it to Abram, he's giving it to his offspring. pero más raro aún es que no se la está dando a Abraham, se la va a dar a su descendencia. And what do we know about Abram's family? ¿Y qué sabemos acerca de la familia de Abraham? He has no children. No tiene hijos, He's already 75 years old. ya tiene 75 años. I feel like at this point, maybe Abram is saying to God, "Oh, right. A este punto estoy pensando que Abraham pensaba, ok, And how are you going to do this? ¿cómo vas a hacer eso? This is too old to have babies." Estoy demasiado viejo para tener hijos. Back earlier, in an earlier chapter, we have a whole list of the genealogy. Un capítulo atrás tenemos una lista muy extensa de la genealogía And it tells us the age at which each of the men became a father for the first time. y se nos dice la edad en la que fueron padres primerizos. So many, many years ago, Shem was 100 years old when he had a son. Así que hace mucho tiempo Shem esperó a tener 100 cuando tuvo su primer hijo. But ever since the flood, the age has been much lower. Pero desde el diluvio las edades se han ido yendo para abajo. Usually, by the time they're in their 30s, they have kids. Usualmente cuando tenían sus 30 ya tenían hijos. Now, Terah was 70 when he had his first son. Terah tenía 70 cuando tuvo su primer hijo. So it's not unthinkable to have a baby at that age. No era impensable tener un hijo a esa edad, But Abram is already 75. pero Abraham ya tiene 75. And they're far away from their family. Están muy lejos de su familia. So their options are very limited. Sus opciones son muy limitadas. I want you to notice that God's promise to Abraham Quiero que noten que la promesa de Dios a Abraham meets Abraham right in the point of his greatest need. llega justo en el momento de la más grande necesidad de Abraham. As if God is pointing right at the problem. Así como si Dios estuviera apuntando directamente al problema. He's drawing Abraham's attention to it. Dios está llamando la atención de Abraham hacia el problema. And he's saying, this is not, I am not limited by this problem. Y Dios está diciendo, yo no estoy limitado por este problema. This story, sometimes we think of Abraham as the hero of this story. A veces pensamos en Abraham como el héroe de esta historia, Because he has great faith and he goes a far distance. porque tiene gran fe y viaja una larga distancia. And it's true, it's good that he obeys, Sí, es bueno que obedeció, but he is not the hero of this story. pero él no es el héroe de esta historia.
In Genesis 15, verse 6, En Génesis 15:6 it says, Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. que Abraham le creyó a Dios y se le dio crédito como alguien justo. But that doesn't make Abraham Superman. Pero eso no convierte a Abraham en Superman. He's not a hero of the story. Él no es el héroe de la historia. He's the one who's pointing us to the hero of the story. Él es el que nos apunta al héroe de la historia. What we need to pay attention to is in whom does he place his faith? En lo que nos debemos concentrar es en quién pone su fe. We find out later in the book of Joshua that Abram was a polytheist. Se nos dice después en el libro de Josué que Abraham era politeísta, He worshipped many gods. adoraba a muchos dioses. We watch in the book of Genesis as he repeatedly puts his own wife at risk. Vemos múltiples veces en el libro de Génesis que pone a su esposa en peligro In order to save his own skin, para salvar su propio pellejo. he says, "Say that you are my sister. Le dice, diles que eres mi hermana. Otherwise, they're going to kill me and take you." Si no me van a matar y luego te van a llevar. This jeopardizes the promise God's made to Abraham. Esto pone en peligro la promesa que Dios le hizo a Abraham. If you give away your spouse, how are you going to have children? Si regalas a tu esposa, ¿cómo se va a cumplir la promesa y tener hijos? This happens once in Egypt, Esto sucede una vez en Egipto, in chapter 12, en el capítulo 12, and then it happens again in chapter 20. y ocurre de nuevo en el capítulo 20. We have many examples of Abraham's failures in the Bible. Tenemos muchos ejemplos de los fallos de Abraham en la Biblia. He is not the hero of the story, Él no es el héroe de la historia, but he points us to the real hero. pero nos apunta al verdadero héroe. Okay, here's Egypt on the map. Aquí está Egipto en el mapa. And now I want to show you one more thing about Abram's family tree, Y quisiera mostrar otra cosa de la familia de Abraham, because actually Sarah is his sister. porque Sara es su hermana, They're half siblings. son medios hermanos. So maybe you know this already, but Terah had more than one wife. Quizás saben esto ya, pero Terah tenía más de una esposa. So Sarah and Abraham had the same dad and different mom. Así que Sara y Abraham tenían el mismo padre, pero diferentes madres. But Abram is still jeopardizing his wife when he says this to someone else, that she's her sister, his sister. Y aún así pone en peligro a Sara al hacer que diga que es su hermana. So Abraham is not the hero, it's the object of his faith that's the hero of the story. Abraham no es el héroe, es el objeto de su fe que es el héroe. Yahweh is amazing because he's able to work with a man who has so many failures. Yahweh es increíble porque puede trabajar con un hombre que tiene demasiadas falencias. So maybe you have a favorite restaurant here in Hermosillo. Seguro tienen un restaurante favorito aquí en Hermosillo. We have had amazing food all week. Hemos tenido comida increíble toda la semana. Your food here is wow. Su comida es excelente. If I tell you about my favorite restaurant that I've been to, and here's my favorite restaurant in the town where I live, it's a Thai restaurant. Si les quisiera hablar de mis comidas preferidas, aquí está mi restaurante favorito. And if you go to that restaurant and order your food, Si vas a ese restaurante y ordenas comida, you don't say, wow, this is really good, no dirías, wow, esto es increíble, and then pay me for your dinner, y pagarme a mí por la cena. right? You don't pay me for the food, you pay the restaurant for the food. No me pagas a mí por la comida, se la das al dueño del restaurante. If I point you to a good restaurant, that doesn't make me amazing. Si te dirijo a un buen restaurante, eso no me hace grandioso. It's the restaurant that's amazing. El restaurante es el que es el grandioso. So Abraham is pointing us to God. Abraham nos apunta a Dios And sometimes we look too much at him y a veces nos enfocamos demasiado en él and we forget that God is the one we should be looking at. y se nos olvida que es a Dios a quien deberíamos observar. So I think we need to reconsider what it means to have faith in God. Quisiera que reconsideremos qué es tener fe en Dios. When God says to Abram, go to the land I will show you,
Cuando Dios le dice a Abraham, voy a llevarte a la tierra que te mostraré. He doesn't already know where he's going. Abram doesn't already know where he's going. Abraham no sabe a dónde va a ir. So if you decide today, I'm going to drive to Tucson, Si decides el día de hoy que vas a conducir hasta Sonora, and this evening you get into your car and start driving, esta noche te subes al auto y empiezas a conducir and it's already starting to get dark, y ya empieza a anochecer, your headlights do not show you the whole way to Tucson. las luces del auto no te muestran todo el camino hacia The Sonora. headlights only show you the little bit of road right in front of you. Las luces del auto solo te pueden mostrar unos cuantos metros enfrente. It's making sure you don't hit an animal or a person or another car. Las luces están ahí para que no te estrelles con un ser vivo o alguna especie de obstáculo. And faith is like this. Y la fe es como esto. God says go, Dios dice ve, and we start moving, nos empezamos a mover and He only shows us the next step we need to take. y solo nos muestra el siguiente paso que tomar. God doesn't distribute life plans Dios no distribuye planes de vida that tell you exactly where you're going to live and who you're going to marry and what job you're going to have. que te dice dónde y cómo vas a vivir, con quién te vas a casar y en qué vas a trabajar. Right? God only helps us to make each next decision that we need to make. Dios nos ayuda a tomar la siguiente decisión. When Jesus teaches His disciples how to pray, Cuando Jesús les enseña a sus discípulos cómo orar, He doesn't say, give us this day the plan for my whole life. no les dice, el día de hoy dame el plan para toda mi vida. And He doesn't pray, Lord, give us enough food for the rest of my life. Y no le oran al Señor y les dicen, Dios, dame la comida para todo el resto de mi vida. He prays for daily bread. Él ora por el pan diario. And it's like this with faith. We have to learn to trust each day. Y así es la fe, tenemos que aprender a confiar cada día. Now, Abraham did not get to see his children inherit the land of Canaan. Abraham no vivió para ver a sus hijos heredar la tierra de Canaán. Sarai and Abram end up having a son named Isaac. Sara y Abraham tuvieron un hijo, Isaac. And then when Isaac grows up, he has two sons named Esau and Jacob. Cuando Isaac crece, tiene dos hijos, Jacob y Esaú. And then Jacob has 12 sons. Después Jacob tiene 12 hijos. And it's not until 4 generations later that God brings those offspring back and gives them the land of Canaan. Y no es sino hasta 4 generaciones adelante que Dios les da la tierra de Canaán a esos descendientes. So the promise to Abram takes a very long time to come true. La promesa de Dios a Abraham toma mucho tiempo para cumplirse. He never gets to see it with his own eyes. Abraham nunca llega a verlo con sus propios ojos. It's for his great-great-great-grandchildren. Es para su tataranietos. Remember, the best time to plant a tree is 20 years ago. Recuerden el plan que es lo más ideal para plantar un árbol es 20 años atrás, But the second best time is now. pero el segundo mejor tiempo es ahora. So this is my challenge to you. Este es mi desafío para ustedes. Are we thinking about our great-great-great-great-grandchildren? ¿Estamos pensando en nuestro tataranieto? Are we doing work in the world that will benefit future generations? ¿Estamos haciendo trabajo en este mundo para beneficio a las futuras generaciones? Are we willing to step out and trust God and obey, ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios y obedecer, even if we don't ever see the results with our own eyes? incluso si no llegamos a ver los resultados con nuestros propios ojos? God might ask us to start something, Dios nos puede pedir iniciar algo and we will never see the tree fully grown, y es posible que no veamos el árbol completamente, because it's for future generations. porque es para las futuras generaciones. I want to close with Hebrews chapter 11. Quisiera cerrar con Hebreos capítulo 11. It's a wonderful chapter that talks about faith. Es un capítulo, es un libro increíble que habla de la fe. And starting in verse 8, we read about Abraham.
empezando en el capítulo 8, empezamos leyendo acerca de Abraham. It's so hard to find a passage with one hand. Sí, es muy difícil encontrar el pasaje con una sola mano. Okay. So in verse 8 it says, by faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. By faith he made his home in the promised land like a stranger in a foreign country. He lived in tents, as did Isaac and Jacob, who were heirs with him of the same promise. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. We'll skip to verse 13. Nos brincaremos al versículo 13. All these people were still living by faith when they died. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. They did not receive the things promised. Y aunque no recibieron lo prometido, They only saw them and welcomed them from a distance, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. admitting that they were foreigners and strangers on earth. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. So I want to leave you this challenge today. Quisiera dejarlos con este desafío hoy. Are we ready to respond to the call of God, even if we aren't going to see the results in our lifetime? ¿Estamos dispuestos a recibir las promesas de Dios a pesar de que incluso si no podremos verlas durante nuestro tiempo de vida? Are we willing to plant a tree, even if we're too old to ever enjoy its shade? ¿Estaremos dispuestos a plantar un árbol, incluso si estaremos demasiado viejos ya para cuando podamos disfrutar la sombra? Are we willing to do work that is not all exactly planned out? ¿Estaremos dispuestos a trabajar en algo que no está meticulosamente planeado? I'm so glad that God called Abraham, Estoy alegre de que Dios haya llamado a Abraham and I'm so glad that Abraham obeyed God, y estoy alegre de que Abraham obedeció a Dios, because none of us would be here today if he didn't. porque ninguno de nosotros estuviéramos aquí si no lo hubiera hecho. God said to Abraham, through you all nations will be blessed. Dios le dijo a Abraham que por medio de él todas las naciones serán bendecidas. Nations like Canada, Naciones como Canadá, nations like the United States, naciones como Estados Unidos, nations like Mexico, naciones como México, nations like Cuba. naciones como Cuba. We have so many nations represented here today, Tenemos muchas naciones representadas aquí and they're very far from where Abram lived. y están muy lejos de donde Abraham vivía, But because of his obedience, we get to benefit from God's blessing. pero por su obediencia podemos beneficiarnos de la bendición de Dios. Let me pray for you. Permítanme orar por ustedes. Father, thank you for the story of Abraham. Señor, te damos gracias por la historia de Abraham. Thank you that even though he had faults, Te damos gracias porque incluso si tenía fallas, you still worked with him and you still called him. seguiste trabajando con él y lo llamaste. Father, give us the courage to step out in faith and answer to your call. Señor, danos valor para poder caminar con fe y seguir tu llamado, No matter where it takes us. sin importar a dónde nos lleva. Father, thank you for your promise of your presence Padre, te damos gracias por la promesa de tu presencia and your blessing for all nations. y tu bendición a todas las naciones. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, amen. amén.